Y bueno, hoy día vamos a trabajar lo que corresponde a la semana número 12, si no me equivoco. Vamos a empezar a compartir la diapositiva, ¿ya? Muy bien. Vamos a trabajar hoy día todo lo que viene a ser historia universal, ¿ya? Vamos a trabajar historia universal. Hoy día vamos a avanzar varios temas, así que hay que estar bastante atentos porque hoy día vamos a trabajar todo el periodo del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Son varios puntos, ideologías políticas del siglo XIX, revoluciones liberales del 30 al 40 y del 48, la Segunda Revolución Industrial, imperialismo y lo que viene a ser finalmente la Primera Guerra. ¿Ok? Así que estén bastante atentos a toda la información que le vamos a brindar y vamos a ir empezando, ¿ya? Primero, las ideologías del siglo XIX. Cuando hablamos de las ideologías, una ideología es una forma de entender la realidad, pero de manera un poco más convincente, ¿no? Una ideología es algo que ya está enraizado en cada uno de nosotros, es, una, es un conjunto de ideas, es un conjunto de planteamientos en torno a cómo funciona la realidad y esa forma de entender la dinámica de la realidad permite que nuestro actuar, nuestro accionar se desarrolle. Esa es una ideología, es una forma de es una concepción de la realidad, es una concepción de la realidad. ¿Ok? Entonces, la ideología es eso, es una concepción de la realidad que va a estar enraizado en cada una de nosotros, una concepción de la realidad. Y durante el siglo XIX se ha desarrollado eh, cinco corrientes ideológicas. El conservadurismo, ¿correcto? Las ideas conservadoras, las ideas liberales, las ideas del nacionalismo, ¿correcto? Sabemos a los conservadores, a los liberales, a los famosos nacionalismos, el nacionalismo. Tenemos también el socialismo y el anarquismo, ¿correcto? Entonces son cinco ideologías. Bueno, la ideología que logró motivar a que se dé la restauración. La restauración dura 15 años, de 1815 a 1830. La restauración va a tener como principal pilar ideológico a las ideas conservadoras, por eso que los conservadores van a justificar el retorno al antiguo régimen, ¿sí? Se oponen a todo cambio radical impulsado por los liberales, por eso que se dice que las ideas conservadoras, ¿sí? Las ideas conservadoras van a lograr ser las ideas de la llamada restauración. ¿Ok? Son las ideas de la famosa restauración, las que lograron promover el retorno de los reyes, ¿no? Buscan mantener el orden social heredado, va a defender las tradiciones, va a defender la iglesia, y entre sus principales representantes tenemos este personaje que es el que impulsó en la reunión conocida como el Congreso de Viena, el canciller de Austria, Metternich, ¿no? Metternich. Metternich es uno de los representantes de las ideas conservadoras. El opuesto al conservadorismo es el liberalismo, ¿no? Pensamiento liberal es el pensamiento de la burguesía. Es el pensamiento de la burguesía. ¿Ok? El pensamiento burgués. Pensamiento burgués.
promueve las libertades, como se dice, las libertades individuales, se oponen a cualquier forma de absolutismo, se oponen a lo que es el poder de las grandes monarquías, ¿sí? Promueve las libertades individuales, se opone a cualquier forma de absolutismo y va a tener una serie de principios, ¿no? Los principios que es buscar la independencia de los poderes, la división de poderes, lo que ya ustedes conocen en el contexto de la Revolución Francesa, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, defienden la idea de la soberanía popular, es decir, la idea en la cual el pueblo es soberano, controla, controla un territorio y decide, eh, digamos, el destino de lo que ocurra dentro de ese territorio. O sea, el pueblo es el que manda, es el que es soberano, el que tiene el control sobre ese espacio territorial, ¿sí? Tiene el mandato. La libertad individual, cosa que ya hace un poco se explicó en el concepto. Ahora, la libertad individual, ¿hasta dónde va a llegar? Es decir, la libertad se basa en la posibilidad de que una persona desarrolle un conjunto de aspiraciones, decisiones, ¿no? Pero también hay que decir que no puede hacer todo lo que uno quiere. ¿Por qué? Porque esa libertad va a terminar cuando dañe la libertad de la otra persona. Igualdad jurídica, todos son iguales ante la ley. El libre cambismo, que es la libre circulación de mercancías, y lo que viene a ser el respeto por la propiedad privada, ¿no? La defensa de la propiedad privada como elemento central. Recuerde usted que los liberales son los que van a defender, ¿no? Las revoluciones burguesas, ¿sí? Son aquellos que van a defender los movimientos que vamos a estudiar dentro de un ratito, ¿ya? Que es la revolución del año 30 y del 48, ¿correcto? Bueno, vamos a seguir. El nacionalismo. El nacionalismo, ¿qué promueve? En este contexto histórico promueve las unificaciones políticas. El liberalismo promueve las unificaciones, las famosas unificaciones políticas. ¿Qué tipo de unificaciones son? ¿Cuáles son? Son la de Italia y la de Alemania. Italia estaba dividido en 7 reinos, ¿sí? Y va a lograr impulsar su proceso de unidad. Acá van ustedes a encontrar sus representantes. Todos estos señores que están acá son los que van a impulsar la unidad italiana. Son los representantes del nacionalismo italiano. Tenemos acá el canciller de uno de estos 7 reinos, que se llama el reino de Piamonte-Cerdeña, que es Camillo Benso, o también llamado el conde de Cavour, Giuseppe Mazzini, el rey Víctor Manuel II y Giuseppe Garibaldi, ¿correcto? Ellos son los intelectuales o luchadores que logran impulsar el nacionalismo. El nacionalismo considera que existe una comunidad soberana, unida bajo una serie de aspectos, ¿no? Que son la raza, el aspecto étnico, ¿no? El aspecto étnico, el tema de la lengua, el idioma, la historia, las tradiciones. Todos esos elementos son los que conforman la nación, ¿no? La nación. La nación. El nacionalismo va a promover la unidad, ¿no? El nacionalismo es la forma de identidad, ¿no? Es el grado de identidad que yo tengo sobre un territorio determinado. Ese territorio determinado, para que yo me identifique, tiene que haber algo que permita pues ese grado de identificación, que es el tema histórico, el tema de la tradición, el tema del idioma, el tema del aspecto étnico, ¿no? Principios. La exaltación del territorio, ¿no? Del lugar de donde uno viene, ¿no? Yo soy peruano, yo soy argentino, yo soy venezolano, ¿no? La autodeterminación política, ¿no? El grado de identificación. Y evidentemente no olvidar que el nacionalismo también está muy vinculado con la corriente romanticista, ¿no? La corriente literaria del romanticismo.
¿no? El romanticismo busca ideales, los ideales, ¿no? Y estos ideales están los ideales nacionales. Recuerda que un representante del romanticismo es el gran escritor Víctor Hugo, autor de Los Miserables. Y Víctor Hugo es un personaje que lucha en la Revolución de 1830. Muy bien. Ahora viene el socialismo. Bueno, la palabra socialismo está vinculado a la preocupación por el tema social, ¿no? O la cuestión social. Es una idea que busca la defensa de la colectividad, ¿sí? La defensa de la propiedad colectiva. Considera injustas las relaciones capitalistas, ¿no? El sistema capitalista. Y tenemos dos corrientes, el socialismo utópico y el científico. El utópico tiene la idea de poder buscar la armonía entre el empresariado y el trabajador. Los utópicos, pues ahí se llaman utópicos, porque esto es un ideal, es un sueño. Los utópicos buscan armonizar el interés del empresario con el interés del trabajador, ¿correcto? Buscan esa armonía. Buscan reemplazar la propiedad privada, que genera desigualdad social, por la propiedad colectiva, la defensa del colectivismo. Para ellos, el cambio de la sociedad debe ser pacífico y busca esa armonía social entre la burguesía y el proletariado, ¿no? El asociacionismo, ¿no? La búsqueda de crear asociaciones. Por ejemplo, uno de los que buscaba crear asociaciones, una especie de cooperativas, este señor, que es el representante de los utópicos, que se llama Charles Fourier. Fourier había promovido la creación de lo que se llama los falansterios, los famosos falansterios. ¿Ah? Otros representantes del utópico está, acá lo voy a escribir arribita, el conde de Saint-Simon, el conde de Saint-Simon, y también un personaje de apellido Fourier. No, es que vamos a Fourier y Robert Owen. Vamos a poner acá Robert Owen. Robert Owen. Robert Owen. Ok. Ahora, pasemos al científico, ¿no? El científico tiene como protagonistas a Carlos Marx, a Federico Engels, ¿no? Que son los que van a escribir el manifiesto del Partido Comunista. Para ellos, la historia se basa en la lucha de clases. La lucha de clases explica el cambio histórico, ¿no? Por un lado, hombre de naturaleza, después, cuando se establece el esclavismo, los esclavistas y esclavos en la época feudal, señor feudal, siervos en la época capitalista, ¿no? Burguesía, proletariado, ¿no? Entonces, a partir de la aparición de la propiedad privada, empieza a aparecer, ¿no? Las clases sociales, y según Marx y Engels, la lucha de clases es lo que va a permitir el cambio histórico. Y esta lucha de clases terminaría, pues, en una sociedad futuro, que es el comunismo. La historia se divide en modos de producción. Ellos plantean que para llegar al comunismo tiene que haber una fase de transición, que sería el socialismo, donde habría una dictadura, la dictadura del proletariado, ¿no? La dictadura del proletariado, y se busca eliminar la propiedad privada con el establecimiento del comunismo, ¿no? Bueno, finalmente está el anarquismo. El anarquismo va a lograr cuestionar todo tipo de mandato, ¿no? Los anarquistas cuestionan los mandatos, cuestionan todo lo que tiene que ver con los mandatos. Un mandato jurídico, un mandato económico, un mandato social, un mandato político, ¿no? Los mandatos. Promueven la eliminación del Estado, promueven la eliminación de todo tipo de autoridad que atenta con la libertad de cada individuo. Para ellos, lo más importante es buscar el autogobierno. El hombre es capaz de autogobernarse. Y por eso que van a promover comunas de autogestión. Y su frase, ni Dios, ni patria, ni ley. ¿Quién es su representante? Mikhail Bakunin, este señor que se va a pelear con Marx durante el siglo XIX.
Bueno, entonces ahí tenemos las 5 ideologías del siglo XIX. Conservadurismo, liberalismo, nacionalismo, socialismo, utópico científico, anarquismo. ¿Correcto? Bueno, hasta ahí, ¿cómo vamos? Primer tema, ¿cómo vamos hasta ahí, chicos? ¿Tienen alguna pregunta que hacerme? ¿Cómo estamos hasta acá? Si no hubiera preguntas, digan conforme, por favor. Conforme, profesor. Ok, ¿los demás todo bien? ¿Todo claro? Bueno, muchas gracias, Tracy, por contestar. Ok, sigamos, ¿ah? Segundo tema, las revoluciones liberales. Estas revoluciones van a acabar con la restauración. Son revoluciones burguesas. Acaban con la restauración. Todas estas van a llegar, ¿no? A darse en Francia. Todas estas ocurren en Francia. Estas dos ocurren en Francia. ¿Ya? En Francia ocurren las dos. Y desde Francia se va a irradiar a otros escenarios. Las ideologías que están metidas en estas revoluciones liberales, como su propio nombre lo dice, es el liberalismo. Ya sabemos qué cosa es el liberalismo, que se opone al conservadurismo. También está el nacionalismo. Otra ideología que está metida acá es el nacionalismo. El nacionalismo y también la corriente, wow, del romanticismo. Acuérdense que Víctor Hugo fue el autor de Los Miserables y va a lograr él luchar en la Revolución del 30. ¿Sí? Bueno, a ver, sigamos. ¿Qué es? Es un proceso por el cual las burguesías buscaron recuperar el poder, ¿no? Las burguesías buscan recuperar el poder, acabar con la famosa restauración. Se basa estas revoluciones en los principios del liberalismo, el nacionalismo, el romanticismo, en oposición al sistema conservador. La Revolución del 30, acuérdense que Francia estaba gobernada por Carlos X. Carlos X es el rey de Francia en ese entonces. Cuando cae Napoleón Bonaparte, asume el poder Luis XVIII, que es el sobrino de Luis XVI, ¿sí? Luis XVIII. Y luego es reemplazado por Carlos X. Carlos X es un monarca que quiere, pues, hacer una serie de medidas que ocasiona, pues, malestar social, ¿no? Acuérdense que estos conservadores son bien reaccionarios, ¿correcto? Uh-huh. Y por esa razón que se va a promover las llamadas ordenanzas de Saint-Cloud. ¿Ah? El 25 de julio, ¿no? El rey Carlos saca un conjunto de medidas y todas estas medidas son llamadas las ordenanzas de Saint-Cloud. ¿Sí? Sí. Y bueno, estas ordenanzas de Saint-Cloud, ¿en qué consiste? En limitar la libertad de expresión, censurar a la prensa, va a lograr también cerrar la Cámara de Diputados, los que discuten las normas, y van a limitar el derecho al voto, volviéndolo censitario. ¿Qué significa censitario? Volviéndolo para aquellas personas que solamente pueden pagar impuesto a la renta, ¿no? Entonces, bueno, es voto censitario, ¿correcto? Entonces, lo que va a ocurrir, va a ser impulsar la población ante esta situación, ante las ordenanzas de Saint-Cloud, van a impulsar las famosas 3 gloriosas jornadas
de julio del 30, que es 27, 28 y 29, ¿no? O sea, estos 3 días, 27, 28 y 29, estos 3 días van a lograr darse, pues, este conjunto de insurrecciones, se forman barricadas en París, y es ahí donde la población, pues, está totalmente manifestándose, ¿no? En las calles, y vamos a encontrar esta pintura que va a recrear ese malestar social. Esta pintura es muy famosa. Acuérdense que San Marcos siempre pregunta imágenes ¿no? en lo que es el examen de admisión. Entonces, esta pintura se llama La libertad guiando al pueblo, ¿no? Donde vemos a esta mujer semidesnuda que está con el brazo levantado, llevando la bandera francesa, que simboliza a la libertad, ¿no? La libertad. Acá aparece el burgués, que está con sombrerito, el obrero, que está atrás, ¿no? Con una camisa blanca, y detrás está el estudiante, ¿no? Bueno, estas gloriosas jornadas de julio del 30, ¿correcto? Va a generar que Carlos X abdique. ¿Qué cosa es abdicar? Renuncia al poder. Entonces, las consecuencias es, Carlos X va a ser derrocado y se implanta una monarquía constitucional, ¿no? Donde está esta frase, ¿no? Rey reina, pero no gobierna, ¿sí? Y va a ser proclamado Luis Felipe de Orleans, más conocido como el rey burgués, más conocido como el rey burgués. Porque detrás de este rey, detrás de esta monarquía constitucional, está la gran burguesía, ¿no? La gran burguesía, por si acaso, son los banqueros, los empresarios, los artesanos, no, sí, los jefes de talleres artesanales, la gran burguesía, la gente más rica, ¿no? Bueno, entonces, esta revolución del año 30 va a tener sus repercusiones. Usted ve acá el mapa, este mapa de Europa, en donde se ve este color verdecito, ¿no? Estas ondas verdes, que es cómo se está dando los movimientos liberales de ese año, ¿no? Digamos que son aquellos lugares donde se está dando movimientos así liberales, que está en Polonia, Varsovia, está en Sajonia, Alemania, está en Módena, que es Italia, ¿correcto? Pero Sajonia y Módena pertenecían a Austria y Varsovia pertenecía a Rusia. Está en Bruselas, que es Bélgica, ¿correcto? Esas flechas negras son la represión, ¿no? La represión. Y luego viene el color rojo, ¿no? Que está acá en Grecia y está en Bélgica. ¿Qué significa eso? Que como una consecuencia de la Revolución del 30, nacen nuevos países. Entre estos países son Bélgica y Grecia, ¿correcto? Bélgica y Grecia. Y luego viene el color moradito, ¿no? Que es el otorgamiento de una constitución. En el caso de Francia, pues es lo que promueve la monarquía constitucional, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esa es la repercusión de la Revolución del 30. Ahora pasemos a la Revolución del año 48. El rey burgués, el rey Luis Felipe de Orleans, este es el señor, este personaje es el rey burgués, va a generar el incremento del poder económico de banqueros e industriales, ¿sí? O sea, él va a generar las condiciones para que la gran burguesía se enriquezca. Además, a pesar de que esta revolución del 30 fue liberal, este rey burgués se inclina más a actitudes conservadoras. Y por inclinarse hacia actitudes conservadoras dictatoriales, agudiza la oposición de otros sectores, clase media, proletariado, ¿no? Entonces, eso genera, pues, la revolución del 48. Las causas: la falta de reformas, se mantiene todavía el voto censitario,
el voto que solamente son para aquellas personas que pagan impuesto a la renta. El proletariado está bastante grave, crítico, y también marginación social. El detonante es la prohibición de los banquetes públicos. ¿Qué eran los banquetes públicos? Los banquetes son los espacios donde la gente va a compartir, va a comer, va a tomar algo. No es un espacio donde la gente se reúne bajo la idea de compartir alimentos, comida, bebida, pero en esos lugares hay conspiraciones políticas. Los banquetes públicos son centros de conspiración. Son centros de conspiración. ¿Correcto? Son centros de conspiración. Y estos centros de conspiración, los banquetes son cerrados. Son cerrados los banquetes por el rey burgués. Esto ocasiona el levantamiento, el levantamiento social, ¿no? La jornada de febrero. Si hubo protestas en julio, va a haber protestas en febrero para el 48. La jornada de febrero, las luchas de la gente en París provocó la caída del rey burgués. Se establece un gobierno provisional. Básicamente se va a establecer la Segunda República, encabezada por Lamartine, pero Lamartine, por haber tomado medidas favorables al movimiento obrero o a la clase media, ¿sí? La clase media va a caer en junio del 30, ¿no? Duró pocas semanas. Y luego viene el elegido por la gente, un personaje que tiene un apellido muy famoso, ¿no? Es el sobrino de Napoleón Bonaparte, Luis Bonaparte, Napoleón III. Él es el electo presidente por sufragio universal, ¿no? Entonces ahí Napoleón III va a aparecer como una figura favorable para la gran burguesía, la gran burguesía. Bueno, esta es la consecuencia de la revolución del 48. ¿Sí? En un momento el rey burgués va a ser desplazado por un gobierno progresista, pero este gobierno progresista va, va a lograr, ¿correcto? Va a lograr, pues, generar, ¿no? Rechazo, ¿no? En un sector de la población, y por eso al final va a llegar a tener ese tipo de escenario en donde Napoleón III, en ese momento Luis Bonaparte, ¿no? Por haber sido familiar de este señor, Napoleón, el sobrino, va a tener apoyo de la gente popular, y esto la gran burguesía se da cuenta y va a utilizarlo como si fuera un muñeco, ¿no? Muñeco, un títere, ¿no? Un títere, ¿no? Bueno, acá en la pintura que vemos acá, Lamartine rechaza la bandera roja, que es la bandera comunista, ¿no? En favor de la bandera tricolor, la bandera francesa. ¿Qué consecuencias tiene? Bueno, caída de la monarquía constitucional porque se establece la Segunda República y va a ser elegido Luis Bonaparte como presidente de la República y luego su segundo emperador. Igual como ocurre en el año 30, para la Revolución del 48, se va a dar una propagación de este movimiento social, y esto se conoce como la famosa primavera de los pueblos, ¿no? O sea, la influencia del 48 genera la llamada primavera de los pueblos. Levantamientos en diferentes escenarios de Europa, ¿no? Bueno, entonces este es el segundo tema que tengo que ofrecerles. No sé si hasta acá tienen alguna pregunta que hacerme. Si no, digan conforme también. Conforme, profesor. ¿Los demás? Ok, perfecto. Muchas gracias por confirmar que todo está bien. Vamos a entrar al tercer tema. La segunda revolución industrial. Bueno, la segunda revolución industrial viene a ser más amplia que la primera, ¿no? Más amplia. Se desarrolla en diferentes campos. El campo automotriz, el campo siderúrgico, el campo
bélico, el campo farmacéutico, ¿no? Se desarrolla en diferentes campos. Se desarrolla en varios países, en varios países. Esta empieza en 1870, ¿sí? Y termina en 1914. O sea, desde 1870 hasta 1914 se da la segunda revolución industrial. Bueno, es la segunda etapa del proceso de industrialización, así como también la expansión del trabajo mecanizado. ¿Qué es el trabajo mecanizado? Pues el trabajo que va a darse con el obrero, en donde el obrero va a realizar una parte de toda esa actividad industrial, ¿no? Se va a llevar a cabo, pues, la producción en cadena, como se dice, ¿no? Para poder producir más mercancías, y estas mercancías van a estar eh, más, más baratas, ¿correcto? Porque existe pues el apoyo de la máquina, ¿correcto? De, digamos, estos sistemas de producción mecanizada que posibilita que la burguesía tenga más ganancias, ¿correcto? Pero también este proceso de expansión, ¿no? Va a generar también enfrentamientos, contradicciones, ¿no? Enfrentamientos de las potencias europeas por el control de mercados, lo que vamos a observar más adelante con la Primera Guerra Mundial, ¿no? Las fuentes de energía de la segunda revolución industrial son dos: el petróleo y la electricidad. El petróleo, como ustedes saben, es llamado el oro negro, el oro negro, y se extrae del subsuelo, ¿no? Del subsuelo. La electricidad va a permitir también, ¿no? Lograr hacer que las máquinas puedan tener movimiento, ¿no? Movimiento. La electricidad se da a partir de la construcción de centrales hidroeléctricas. Una de las centrales hidroeléctricas es el Niágara, ¿no? Acuérdense que la presencia de cataratas va a generar la caída de agua tan fuerte, ¿correcto? Que a su vez esta caída del agua genera un movimiento, y este movimiento genera a su vez lo que se conoce como la electricidad. Luego tenemos acá el famoso inventor de la lámpara incandescente, ¿no? O llamada también la bombilla eléctrica, Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison, creador de la lámpara incandescente o bombilla eléctrica, o simplemente el foco. Con la creación de Thomas Alva Edison se da posibilidad a que la oscuridad pueda tener, ¿no? Una luz artificial, que es la luz de la energía eléctrica, ¿no? Thomas Alva Edison, por si acaso es norteamericano, logró inventar, ¿correcto? ¿Sí? Logró inventar, ¿no? Como lo que se dice, ¿no? 100 inventos. Y estos inventos van a ser patentados. Van a ser patentados por Edison. ¿Qué cosa es una patente? Un registro para que nadie pueda copiar lo que tú estás haciendo, ¿no? Y gozar de esta autoría, ¿no? Entonces, Edison también va a buscar patentar todos sus inventos y evitar que haya competencia contra él. Bueno, luego vemos esta imagen, que es una pintura impresionista de Monet, que se llama La estación de ferrocarril de San Lázaro. El uso del ferrocarril se extendió por medio de transporte masivo por el comercio. Sí, el ferrocarril se convirtió en el sistema de transporte más común durante esos años, como sería hoy día el bus, ¿no? Siendo la cantidad de kilómetros de vías de ferrocarril un indicador de desarrollo de dicho país. Claro, para esa época, quien tiene más vías férreas es un país más avanzado. Y eso ocurre, por ejemplo, con los Estados Unidos, ¿no? Los Estados Unidos va a promover la construcción de una gran cantidad de vías de ferrocarril, ¿no? Vías férreas de ferrocarril. Muy bien.
¿Cuáles son las características? Las características que vamos a encontrar. Primero, las industrias empiezan a tener un desarrollo científico, tecnológico, hay nuevas máquinas, ¿correcto? Nuevos elementos que van a permitir elevar la producción. Vamos a tener tres países, principalmente los que van a van a destacarse, ¿no? Por un lado está Estados Unidos, ¿sí? Se da la hegemonía económica, tecnológica de Estados Unidos y también Alemania. Va a ser Gran Bretaña desplazada del poderío norteamericano y alemán, pero el tercer país va a ser Japón, ¿ya? No hay que olvidar que Japón también está en esa lista de países industrializados, ¿sí? Japón. Los japoneses eran una monarquía, pues, absoluta, ¿no? Japón había logrado, pues, desarrollarse en su industria a partir de un cambio, ¿no? De los que gobiernan ese imperio nipón. En este caso, este cambio se llama la revolución Meiji. Es el cambio, ¿no? De la monarquía, la dinastía, ¿no? En Japón. Entonces, la revolución Meiji es un cambio desde arriba, ¿no? Los gobernantes son desplazados por otros, la dinastía Meiji, y a partir de esa dinastía se empiezan a incentivar una serie de cambios para modernizar a Japón. También se va a impulsar sistemas científicos en la organización del trabajo. O sea, se va a buscar dividir la producción de la mercancía para poder, para poder lograr, ¿no? Aumentar la producción. Se establecen cadenas de producción divididas por etapas y por operarios. Y es ahí donde se va a dar la producción mecanizada del taylorismo y el fordismo. Taylorismo y fordismo. ¿Qué es el fordismo? Voy a empezar por el fordismo, ¿ya? El fordismo fue la producción en cadena, promoviendo la especialización, la reducción de costos y mejoras salariales para los trabajadores. Es decir, Ford, que es el famoso creador del automóvil, el modelo T, Ford va a lograr dividir en etapas la producción del automóvil, es decir, unos obreros se dedican a poner las llantas, otros obreros se dedican a poner el motor, otros el capó del carro, ¿no? Entonces, esa división por etapas de la producción del carro va a generar la fabricación de muchos carros, ¿no? Entonces, a esa producción en cadena, dividiendo el trabajo por etapas y por determinados operarios, va a ser llamado el Fordismo, ¿sí? El Fordismo. Y en el caso del Taylorismo, el Taylorismo va a ser una aplicación similar al Fordismo, pero se va a introducir el tema del tiempo. O sea, se va a calcular cuánto es el tiempo promedio para poder desarrollarse en ese tipo de actividad. El terrorismo buscó reducir costos de producción a partir de la medición del tiempo mediante la cadena de montaje, ¿no? Entonces, ahí tenemos las diferencias entre Fordismo y Taylorismo, ¿correcto? Fordismo y Taylorismo. Ok, vamos a seguir. Tenemos acá también el invento conocido como, ¿no? Eh, el famoso avión, ¿no? La máquina voladora, el aeroplano, ¿sí? Este aeroplano va a ser creado por los hermanos Wright, ¿sí? Se llamó Wright Flyer, la primera máquina voladora a motor, el aeroplano.
¿Cuáles son las principales industrias? La industria eléctrica para el alumbrado público primero, después ya se aplica para las fábricas y después para los medios de transporte. Uno de los que va a impulsar el desarrollo de la electricidad es Nicolás Tesla, que empieza a tener también discrepancias con Thomas Alva Edison. Los dos provienen de dos continentes distintos. Uno, lo que es Europa, y el otro es norteamericano. Entonces, estas contradicciones entre Tesla y Edison va a generar lo que se conoce como la guerra de las corrientes, ¿ya? La guerra de las corrientes. ¿Qué cosa es la guerra de las corrientes? Usted, si conoce, usted es científico, sabrá pues que hay corriente alterna, corriente continua. Pues ahí hay las discrepancias, ¿no? Y dentro de esas discrepancias, lo que, como comenté hace un rato, ¿no? Edison lo que hace es patentar sus inventos y no quiere que los inventos de Tesla lleguen a Norteamérica. Otra industria, la industria petrolera, destacó la Standard Oil Company, el famoso magnate del petróleo John Rockefeller. La industria farmacéutica, destacó los laboratorios Bayer y también se va a difundir las vacunas. Sí. En Bayer, por ejemplo, recuerde usted que vamos a lograr crearse la famosa pastilla, la aspirina. La aspirina. La industria automovilística destacó la famosa Ford Motor Company y lo que viene a ser el famoso modelo T en 1910. El Ford T, diseñado por Henry Ford y producido desde 1908, permitió popularizar la producción en cadena. Este carro valorizaba más o menos unos $360. Mientras que en Estados Unidos, Andrew Carnegie, también es otra industria, la industria bélica, produjo acero industrial. Alfred Krupp, alemán, produjo un cañón de 9 centímetros de acero fundido para Prusia, ¿sí? Como son los cañones que van a ser utilizados en la guerra con Chile, ¿no? O guerra del Pacífico. La industria del acero, con los hornos Bessemer, permitió el aumento de la producción. El convertidor fuerza el aire hacia arriba a través del hierro fundido y la arrabio quemando los materiales no deseados y creando acero puro. Bueno, entonces vamos a encontrar que en un periodo de casi 30 años a 40 años, la ciencia, la tecnología va a avanzar mucho. Y evidentemente eso no va a ser tan fácil de asimilar por el propio mercado, porque va a haber producción abundante, ¿no? Y es por esa razón que también como una consecuencia de todo este proceso de la industrialización se produce la primera crisis económica del sistema capitalista, la de 1873 en los Estados Unidos, conocido como el Gran Pánico. Empiezan a aparecer grandes monopolios, como el cártel, Holding Trust, eso ya ustedes lo han estudiado en economía. Aparece el capital financiero, que es el capital que va a hacer fusión, la unidad del capital bancario con el capital industrial. El capital financiero es el resultado de la fusión del capital bancario más el industrial. Hay sobrepoblación y gran migración europea del siglo XIX y también sobreproducción y búsqueda de mercados coloniales. ¿Sí? La búsqueda de expandir el territorio. Bueno, entonces ese es el tercer tema de esta tarde, la segunda revolución industrial. No sé si tiene alguna pregunta que hacerme. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Señor Villan, conforme? Conforme, profesor. Ok. ¿Los demás? ¿Dónde está Tracy acá en clase nada más? Tracy, acá hay varios alumnos y ¿dónde estás tú sola? Solo me contestas. Oh, claro. Muy bien, Daniel. Muy bien. Ok. Vamos a seguir.
Entramos al imperialismo. El imperialismo es consecuencia del desarrollo industrial de los países potencia. Lo que busca la gran burguesía es continuar avanzando, desarrollándose, y bueno, vamos a encontrar que las burguesías necesitan pues expandirse, buscar materias primas, mercados, mano de obra barata, ¿no? Entonces, ¿qué es el imperialismo? Es una forma de dominación. Una forma de dominación política y económica de una metrópoli sobre otros menos desarrollados, ¿no? ¿Qué es una metrópoli? Es la gran ciudad, ¿no? Esa gran ciudad que controla, pues, diversos territorios. Controla lo que va a ser colonias y semicolonias. Este imperialismo va de la mano durante el desarrollo de la segunda revolución industrial. Y de 1870, va de 1870 a 1914. ¿Cuáles son las características? Pues que habrá extensos imperios. Básicamente el imperio británico, el imperio francés, también el imperio alemán, el imperio italiano, por ejemplo, ¿no? Se va a dar la exportación de grandes capitales a sus zonas de influencia, ¿no? Que es el capital financiero, se da la exportación de capitales, ¿no? Lo que es la inversión sale de la potencia y se va hacia la colonia o semicolonia. Aparecen empresas multinacionales. Una empresa va a tener sus sucursales, ¿sí? Como la famosa Standard Oil, que es la empresa de Rockefeller, que tendrá su sucursal en Perú, que se llamará la IPC, la International Petroleum Company. Cuando una empresa sale de su lugar de origen y va a empezar a dominar otros mercados diferentes a los de su sitio natal, se llama transnacional, ¿no? Acuérdense, tras va más allá. ¿Por qué ocurre el imperialismo? Porque hay una sobreproducción, se ha producido tanto que ya se necesita, pues, lograr, correcto, tener el control de otros territorios, de otros escenarios, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Bueno, eh, también se da la búsqueda de mercados, materias primas. Búsqueda de mercados y materias primas. Políticamente, se da la búsqueda de un prestigio internacional, porque son potencias, buscan un control geopolítico, buscan dominar territorios, que si bien es cierto, no hay un recurso importante, pero por su ubicación, que permite acceder a otros escenarios, lo voy a controlar, lo controlo, ¿no? Esto va a pasar, por ejemplo, con los Balcanes. Los Balcanes, ahora que vamos a hablar de la Primera Guerra Mundial, los Balcanes son bastante interesados en su control por parte de Alemania, por ejemplo. Alemania veía en los Balcanes no como un territorio que tiene muchos recursos, sino porque tiene una salida al mar Mediterráneo, control geopolítico, ¿ya? Causas ideológicas, el nacionalismo que promueve, ¿no? La expansión territorial, esta idea de creerse los mejores, esta idea eurocéntrica de pensar que Europa está por encima de todo el mundo. Esa es una actitud también racista. La labor misionera, ¿no? Difundir la fe, la misión civilizadora, ¿no? Difundir pues la gran civilización, son cosas que se justifican, ¿no? Que se justifican en el desarrollo de estos pueblos. Socialmente se da un aumento poblacional, ¿no? Un aumento poblacional a nivel social, y por eso que también se necesita salir de su lugar de origen para poder vivir en otros escenarios más confortables, más cómodos, ¿no? A ver, dibujos, caricaturas que están acá. Tenemos acá la caricatura del presidente Roosevelt. Si ustedes ven, Roosevelt está en la mano con un gran garrote, ¿no? The Big Stick, el gran garrote. ¿Sí? Es la política de este presidente a inicio del siglo XX, ¿no? Su política del gran garrote, el Big Stick,
va a ser aplicada para dominar el Caribe, ¿sí? Para dominar los territorios que están en la zona del Caribe, lo que viene a ser Centroamérica. ¿Qué significa el gran garrote? Si yo veo que tú estás saliéndote de mi dominio o saliendo con la influencia que tengo, entonces yo te aplico mano dura, ¿no? Por eso ahí viene el tema de Big Stick, el gran garrote. Luego tenemos a este hombre de color, hombre africano, gigante, que está durmiendo sobre un árbol, ¿no? De Sleeping, ¿no? Sticks. Muestra un gran hombre africano sentado dormido. Y los chatitos, estos enanos que están ahí, son varios países, representan a varios países europeos que están reclamando partes de África, ¿sí? Plantando banderas etiquetadas como Inglaterra, Portugal, Bélgica, Turquía, Italia, Alemania, España y Francia. Están reclamando el control de ese hombre que está gigante, que está durmiendo, ¿no? Y es lo que va a ocurrir, ¿no? África va a ser un continente que sufre mucho por la influencia y el control de los países imperialistas. Antes va a sufrir. Bueno, sigamos. Un aspecto importante viene a ser el reparto justamente del continente que estamos hablando. África. África. Durante los años de 1884 a 1885, el canciller Otto von Bismarck, que es el que se encuentra acá, Bismarck, va a lograr promover el reparto de África. Va a haber una reunión, son 15 países potencia que se van a reunir y van a repartirse África como si fuera una torta de chocolate. ¿Sí? Van a participar principalmente las potencias europeas. Los objetivos, establecer los criterios para la intervención colonial en África, por eso que se dice que la conferencia de Berlín va a ser el reparto de África. Y acá vemos el África que está dividido en colores. Por ejemplo, tenemos, ¿no?, al Reino Unido, el color rojo, España, color amarillo, Italia, color verde claro, Francia, moradito, Alemania, color, vamos a decir, naranja, Portugal, verde, verde oscuro, y Bélgica, color crema. Bueno, imperios coloniales europeos. En la época de Inglaterra, durante el gobierno de la reina Victoria, se tiene control de la India en Asia, Egipto, Sudáfrica en África, América, Canadá, Belice, Oceanía, Australia. Francia con Napoleón III, Indochina en el Asia, Argelia en África, Guyana en América, Oceanía, Nueva Caledonia. Alemania, Camerún en África, Oceanía, las Islas Marianas. Sí. Bueno, en esta caricatura vemos la civilización imponiéndose en China, donde se muestra el corte de la cola tradicional de los nobles chinos, y en la parte superior vemos la imagen del canciller de hierro, Otto von Bismarck, artífice de la Conferencia de Berlín, como ya mencioné, y que produjo el reparto colonial del continente africano. Y luego tenemos en esta caricatura, se llama Del Cabo al Cairo, en alusión a una supuesta guerra entre lo que viene a ser civilización, la que trae Europa, y barbarie, la que trae África. Bueno, antes de continuar, me gustaría también hacer unos apuntes, ¿no? Unos apuntes importantes, porque creo que hay que comentar algunas cosas que no están en esas diapositivas. A ver, vamos a abrir la pizarra para apuntar algunas cosas. Hablemos un poco más de estas potencias imperialistas, ¿ya? Ok, ok. Vamos a poner acá potencias imperialistas. Como ya mencioné, la más importante, ¿cuál es? Es Gran Bretaña. Cuando Gran Bretaña se convierte en potencia imperialista,
estaba gobernando la reina Victoria. A esto se conoce como la era victoriana. ¿Ok? Eso se llama la era victoriana. La reina Victoria con la llamada era victoriana. Sí. Pero, como ustedes saben, Gran Bretaña era una monarquía constitucional, donde el rey es reina, pero no gobierna. Las decisiones lo toman el Parlamento, a través de sus primeros ministros, que son gente como Palmerston, Benjamin Disraeli, otro ministro es Gladstone. Gladstone. Ellos son los ministros durante la época de la reina Victoria, los más conocidos, ¿ya? Durante la época de estos ministros se va a producir el control territorial. Muchos de estos controles territoriales se da a través de guerras. Una guerra muy famosa son las llamadas guerras del opio. Esta guerra del opio va a ser contra China. Contra China, ¿correcto? Son las famosas guerras del opio, son guerras que se dan contra los chinos. Contra los chinos. ¿Qué? Bueno, contra los chinos. Esta guerra del opio contra China, en Gran Bretaña se consigue el control del famoso puerto de Hong Kong. Hong Kong. ¿Ok? Fue la guerra del opio. Luego, están las famosas guerras Anglo-Boers. Esta es contra Holanda. Esta guerra es por el control de dos regiones, que son Transvaal y Orange. Transvaal y Orange. ¿Ya? Esas son las regiones. Transvaal y Orange. Las guerras Anglo-Boers contra Holanda, por el control de esas regiones. Transvaal y Orange. Y estas regiones había muchos diamantes. Muchos diamantes. Puede ser que África es el territorio de los diamantes. Especialmente en la zona del sur. Diamantes, madera, por ejemplo. Piedras preciosas. Y esto es lo que da origen a lo que es Sudáfrica. Esto es Sudáfrica. Sudáfrica. Bueno, luego, no olvidar, por ejemplo, que para los ingleses, la principal colonia va a ser la India, conocida como la joya británica. Joya británica. La joya británica, la India, por la producción, la abundante producción de algodón. Habrá también otras colonias que ya están están en su diapositiva que les he explicado. Otras colonias que no se han mencionado: Jamaica, las Bahamas, las Islas Malvinas, por ejemplo, Nigeria en África. ¿Okay? Otras colonias son, ya de los famosos ingleses. ¿Mm? Muy bien. Luego, eh, hablemos de Bélgica, ¿ya? En Bélgica está el gobierno
Leopoldo II controla el Congo. Controla el Congo, ¿no? El Congo belga, Bélgica. Portugal. Esto fue pregunta de examen de admisión San Marcos. Hace algunos años. Controla lo que es Angola. Portugal. Luego tenemos lo que es Holanda. Holanda. Controla Indonesia. Estados Unidos. Puerto Rico. Por ejemplo. Liberia en África. Hawái. Hawái, ¿no? Con algunos territorios que eran parte del control norteamericano. Bueno, entonces, estas son las famosas potencias imperialistas, un poquito profundizando lo que es el caso de inglés, ¿no? Y de algunas más. Bueno, hasta ahí, ¿cómo vamos? Para entrar al último tema. ¿Cómo vamos, chicos? ¿Tienen alguna pregunta? Todo conforme, profesor. Ok. ¿Los demás? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo claro? Ok, entonces vamos a entrar a lo que viene a ser el último tema, ¿ya? El último tema es la Primera Guerra Mundial. Vamos entonces a empezar. A ver, la Primera Guerra Mundial es también llamado la Gran Guerra. Empieza en 1914 y termina en el año 19. En el año 19 se va a firmar, por ejemplo, el Tratado de Versalles. En la firma del Tratado de Versalles. En algunos textos, la guerra puede haber acabado, en algunos textos, el año 18. ¿Ya? Repito, en algunos textos, la guerra termina el año 18. ¿Por qué el 18? Porque ahí viene, ¿no? A darse el tema del armisticio, el armisticio de Compiègne. Ese armisticio de Compiègne viene a ser, pues, lo que genera eh, el cese al fuego, el año 18. Y la Gran Guerra es un conflicto bélico entre países europeos por el control de colonias y mercados, ¿no? Se habían formado dos bloques militares, la Triple Alianza y la Triple Entente. La Triple Alianza va a ser Alemania, Austria-Hungría, Italia. La Triple Entente, Francia, Gran Bretaña y Rusia. Pero luego Italia se va de la Triple Alianza y pasa al otro lado. Y se une este bloque el Imperio Otomano, que es Turquía, y Bulgaria. En el caso del Triple Entente, va a estar Japón, va a estar Estados Unidos, va a estar Italia y otros países. Acá en este mapa europeo vemos que el color verde un poco más oscuro es la Triple Alianza y el color verde claro es la Triple Entente. ¿Cuáles son las causas? La pugna entre potencias imperialistas, el problema de los Balcanes, la exaltación nacionalista, ¿no? Ya, para hablar de esto, vamos a hacer un apunte, ¿ya? Vamos a mencionar otras cosas. No sé si van a copiar sobre esto o tomar foto. Si van a tomar foto, pantallazo, por favor, lo voy a sacar a la cuenta de 3, ¿ya? 1, 2, 3. Ya, entonces vamos a sacar y acá poner Primera Guerra Mundial. Causas. Uno es la expansión imperialista.
de las potencias. En esta expansión imperialista se va a observar, por un lado, Alemania versus Inglaterra y Francia. Inglaterra y Francia. Alemania es una potencia industrial, pero no tiene abundantes colonias. Y Inglaterra y Francia sí tienen. Sí tienen. Inglaterra y Francia tienen, las dos juntas, abundantes colonias. Abundantes colonias. Entonces, lo que quiere Alemania es arrebatar lo que tiene Inglaterra y Francia. Pues ok, las contradicciones se dan entre las potencias justamente Inglaterra y Francia por un lado y Alemania por otro. ¿Ya? Dos, se da la ruptura política de la llamada paz armada. ¿Qué es la paz armada? La paz armada es un periodo de tensión entre los países europeos ante la posibilidad de una guerra a gran escala. ¿Sí? Ahora, durante ese periodo de tensión entre los países europeos por una guerra que puede empezar a gran escala, que sería la Primera Guerra Mundial, estos países van a empezar a armarse. ¿Sí? Estos países desarrollan la carrera armamentista. ¿Correcto? Esa es la segunda razón. Tercera razón, la formación de bloques. Estos bloques ya se lo saben, es la Triple Alianza versus la Triple Entente. Cuarta causa, el control sobre territorios determinados. Por ejemplo, los Balcanes. ¿Cuál es la importancia de los Balcanes? ¿Es por los recursos que posee? No. Una zona montañosa. De recursos no hay muchos, sino va a ser por su salida al mar Mediterráneo. ¿Quién quiere buscar esto? Alemania está en disputa versus Rusia. Luego viene el control de dos zonas que se llama Alsacia y Lorena, que son dos provincias que antes pertenecían a Francia y Alemania les arrebató. O sea, acá tenemos la pugna entre Alemania versus Francia. O sea, ya son disputas muy particulares, ¿no? 5. El desarrollo de los nacionalismos. Uno es el pangermanismo. Es pangermanismo, viene a ser pan grande, inmenso. Germanismo, viene Alemania, ¿no? Pangermanismo, el control alemán sobre el territorio. Y el pan-eslavismo, son los eslavos. Los eslavos es un grupo étnico que está dispersado, principalmente por Europa Oriental, por Rusia. No tienen país. Entonces, estos eslavos están siendo, su interés de ser una nación, está siendo canalizados por un país pequeño que está en los Balcanes, que es Serbia. Es Serbia. Y justamente este tema del nacionalismo va a generar pues la guerra mundial, ¿no? ¿Por qué? Porque el pretexto de la guerra es el asesinato del archiduque Francisco Fernando.
que es heredero de la corona de Austria-Hungría. Este señor está visitando Sarajevo. Sarajevo es la capital de Bosnia y Herzegovina. ¿Ya? ¿Qué hace este señor de Austria-Hungría visitando Sarajevo? Lo que pasa es que en 1908 Austria-Hungría había logrado anexar Bosnia. Y bueno, esto es algo que no le gusta a los serbios. Serbia está pegada para el otro lado de Austria-Hungría. Entonces ellos piensan que los que van a continuar serían ellos, ¿no? En ser anexados, ¿no? Anexados. Entonces el famoso asesinato del archiduque Francisco Fernando origina el famoso estallido de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Antecedentes, la paz armada. Y ya expliqué que la paz armada es el periodo de tensión entre las potencias, entre los países europeos, ante la posibilidad de una guerra a gran escala. En esa época empiezan a formarse bloques militares, que ya dije, ¿no? El Triple Alianza Antipenitente, ¿no? Bueno, entonces la guerra va a darse así. ¿Cómo empieza la guerra? Vamos a comentarlo en el borrador. Comentamos algunas cositas en este borrador. Austria-Hungría anexa Bosnia, Herzegovina. ¿No? Y este imperio se está acercando hacia el resto de los Balcanes. Y es ahí donde aparece esta agrupación secreta, la Mano Negra, ¿no? Esta Mano Negra es una agrupación serbia. Los serbios, influenciados por el nacionalismo eslavo, deben a que Austria-Hungría ocupe ese territorio después. Y ahí viene, pues, el problema del asesinato, el archiduque, Francisco Fernando, ¿no? Y para la guerra, los bloques enfrentados son dos. Es los imperios centrales, que es Alemania, Austria-Hungría. Ahora ya no está Italia, sino va a entrar Bulgaria y Turquía. Y Turquía. O también llamado el Imperio Otomano, ¿no? Luego vienen los aliados. En los aliados están los demás países. La Gran Bretaña, Francia, Rusia, Italia, Serbia, Japón. ¿Qué hace Japón en la Guerra Mundial? Aprovecha la Guerra Mundial para quitarle territorios a los rusos, a los alemanes, ¿no? Esa es la idea de los japoneses. Mientras que los otros están distraídos en la guerra, Japón, ¡pim!, le quita las colonias que estos rusos y alemanes tienen en el Asia, ¿no? Bueno, y otros países más. A ver, presidente del Perú. ¿Quién eran los presidentes del Perú durante este tiempo? Cuando la guerra estalla, era el presidente Benavides. Y luego entra José Pardo.
José Pablo. Entonces, cuando empieza la Guerra Mundial, el presidente del Perú va a ser Óscar R. Benavides, y durante el desarrollo de la guerra, el presidente del Perú va a ser José Pablo. Bueno, sigamos. Las acciones armadas. Esta parte es más sencilla. Esta parte ya, San Marcos, no te va a preguntar mucho, ¿ya? La parte militar, ¿no? Están los movimientos iniciales, ¿no? Que se dan en dos frentes, frente occidental, frente oriental. En el frente occidental, Alemania, invadió Bélgica y Francia. Y Alemania es derrotada en la primera batalla del Marne. ¿Sí? Mientras que esto ocurría, en el frente oriental, Alemania empieza a vencer a Rusia en dos batallas, Lagos Masurianos y Tannenberg. Esa derrota rusa genera condiciones para el estallido de la famosa Revolución Rusa. Esta guerra va a ser una guerra impresionante por las armas que se utilizan en este proceso bélico, ¿no? Estos aviones de combate, ¿no? Lanzallamas, bombas lacrimógenas, tanques. Es la primera guerra que se usa tanques. ¿Sí? Entonces, esto ocurre en este proceso bélico. Luego de la guerra de movimientos o movimientos iniciales, se da la guerra la guerra de posiciones. En el frente occidental se empiezan a construir las famosas trincheras y se da la guerra de trincheras. En esa guerra de trincheras se dan las dos batallas más sangrientas, que es la batalla de Verdún y la batalla de Somme. Son las batallas más sangrientas de la Primera Guerra Mundial, en la zona de las trincheras. Francia e Inglaterra no pueden derrotar a Alemania. Ajá. La guerra también se da en el mar. Alemania inicia la guerra submarina, trata de tumbarse todos los barcos que están a su disposición, barcos del enemigo, para evitar que estos barcos lleven, ¿no? Provisiones a los países en guerra. Estados Unidos ingresa a la guerra mundial en el último tramo, el año 17. Antecedente es el hundimiento de Lusitania, el año 15, y el famoso telegrama secreto llamado telegrama de Zimmerman, que pedía que México intervenga en la guerra mundial, apoyando a los aliados, pero esto no se logra dar porque se descubre este telegrama. Como mencioné, esta guerra es la primera en que se utilizan los tanques. Acá tenemos la ametralladora Maxim, de fabricación inglesa, usada en las guerras coloniales y la Gran Guerra. La guerra termina cuando Rusia firma con Alemania el Tratado de Brest-Litovsk, después de su revolución, una revolución socialista. Lenin empieza a aparecer como la figura principal. Alemania va a lograr, pues, firmar con los rusos este tratado, donde Rusia se retira de la guerra mundial y a cambio de ceder territorios a los alemanes. Estados Unidos compensa la salida de Rusia y favorece a los aliados ya para la parte final, ¿no? Para la parte donde los imperios centrales son derrotados por los aliados. Esto es el mapa europeo donde vamos a observar las principales batallas, ¿no? En el frente occidental, la batalla de Somme, la batalla de Marne, la batalla de Verdún. En el frente oriental, la batalla de Tannenberg y Lagos Masurianos. Y no olvidar que esta guerra también empezó a estrenar lo que son los submarinos. Y obviamente con sus torpedos, ¿no? En el frente occidental, la guerra termina con la derrota alemana. En la segunda batalla del Marne se firma el armisticio de Compiègne, donde Alemania se va a rendir, y después se va a firmar el Tratado de Versalles. Alemania va a ser responsable de la guerra mundial, pierde todas sus colonias, entrega territorios a países vecinos y debe pagar una fuerte indemnización. Se reducen sus fuerzas militares a 100.000 efectivos. Ante ello van a empezar a aparecer movimientos nacionalistas. Uno de ellos es el famoso partido nazi de Adolfo Hitler, ¿correcto? Consecuencias: 20 millones de muertos, desintegración de los grandes imperios, se desintegra Austria-Hungría, se desintegra Turquía, se desintegra Rusia. Empiezan a aparecer nuevos estados en Europa: Finlandia, Polonia, Estonia,
¿no? Yugoslavia, por ejemplo, se divide el imperio austrohúngaro y nacen nuevos países, Austria, Hungría y Checoslovaquia. Se crea una entidad, ¿no? A partir de la propuesta del presidente de Estados Unidos, que son los famosos 14 puntos de Wilson. Estos 14 puntos del presidente Wilson va a lograr ser el elemento clave para poder impulsar la creación de la Sociedad de Naciones. ¿Qué busca la Sociedad de Naciones? Preservar la paz mundial. Bueno, acá vemos algunas imágenes. Acá este soldado que está sentado, todo triste, se llama la pintura Tras la batalla. Acá vemos una representación de la firma del armisticio con Pegny, que es el cese al fuego, donde los representantes alemanes firman su rendición. Este es el logo de la Sociedad de Naciones. Y luego viene esta imagen que se llama Enterrando a los Muertos. Cuando el cañón se detiene, hay palas en la tierra, ¿no? Este es una caricatura como consecuencia de toda la cantidad de muertos que se dan. A ver, quiero por favor hablar un poco de Wilson. A ver, los 14 puntos de Wilson es un nombre al presidente de Estados Unidos, que se llama Woodrow Wilson. Este presidente va a lograr buscar crear una entidad que trate de evitar una guerra en el futuro. Uno, uno de sus puntos es buscar la creación de una entidad supranacional que mantenga la paz mundial. Esta entidad va a ser llamada la Liga o Sociedad de Naciones. La Liga o Sociedad de Naciones. ¿Correcto? Uno de sus puntos es buscar la creación de una entidad supranacional que mantenga la paz mundial. Esto hace la Liga o Sociedad de Naciones. Pero cuando se cree esta Sociedad de Naciones o Liga, Estados Unidos no lo va a integrar, a pesar que inspiró para su creación. ¿Y por qué no lo integra? Porque hay una amenaza más, que es la Revolución Rusa, que se da en 1917, que es la famosa Revolución Rusa. ¿Mm? Y eso es algo que le preocupa a Norteamérica, ¿no? Por eso que Norteamérica no quiere integrar esta entidad, porque está vigilante a lo que está pasando en lo que va a ser la Unión Soviética. Bueno, esas son las cositas que quería yo comentarles sobre, ¿no? Sobre lo que viene a ser el tema de los 14 puntos de Wilson. Ok, entonces, ya ir cerrando, ¿no? La línea de tiempo. Durante este periodo hemos visto varios acontecimientos. Las ideologías del siglo XIX, las revoluciones liberales del 30 al 48, la segunda revolución industrial, el imperialismo, la primera guerra mundial, y hemos abarcado pues todo lo que es siglo XIX y parte del siglo XX, ¿no? No olvidar que la revolución de Francia, la primera liberal es del 30, luego la revolución del 48, también en Francia. En ese mismo año se publica el manifiesto del Partido Comunista, que es donde se encuentran las ideas de Marx y Engels. Acuérdense que al inicio de leer el texto aparece una frase, ¿no? Aparece una frase. Proletarios de todo el mundo, únanse. Se hace el reparto de África en Berlín en 1884 y Bélgica es invadida por los alemanes en el 14, dando inicio a la Guerra Mundial. ¿Sí? Bueno, hasta ahí, ¿cómo estamos? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Inquietudes?
Digan conforme si fuera así. Conforme, profesor. Los demás, ¿todo conforme? Conforme, profesor. Ok, entonces, siendo las 6:27 hasta 6:35, para que vean sus preguntas y marquen sus claves, ¿ya? Profesor, a ver. Profesor, ¿por qué Alemania recibió pocos territorios en África? A pesar que Bismarck no lo había impulsado. Ok, mira, lo que sucede es que ya aparece, a ver, en la conferencia de Berlín, un poco para explicarte, Daniel, se da producto de un problema, porque ya África estaba siendo colonizada por los países europeos antes de la conferencia de Berlín. La conferencia de Berlín se da en 1884, por ahí, ¿no? Eh, Mira, Argelia, que es la colonia francesa, lo controlan en 1830. O sea, muchos territorios de África ya eran parte del dominio europeo. Pero ¿qué ocurre? ¿Por qué estrictamente se da esta conferencia de Berlín? Porque para esos años, Bélgica se mete en África, controlando el Congo. El Congo, si tú ves el mapa, se encuentra en el medio del continente africano. Entonces, Leopoldo II, que es el rey, bastante astuto, bastante vivo, dice, ya, yo controlo todo lo que es el río Congo, ¿no? Pero no solamente dice eso, dice, yo quiero controlar el río Congo y sus afluentes, que son los ríos que nacen del Congo, porque dice, como yo controlo el Congo, el río Congo, entonces a mí tengo el derecho de controlar los afluentes, ¿no? Es como que alguien diga, yo controlo la vía expresa, pero también controlo las vías que salen y entran hacia la vía expresa. ¿Por qué? Porque la vía expresa es el centro de todo, ¿no? Entonces, a partir de que Leopoldo quiere tener el control del río Congo y todos sus afluentes, genera las discrepancias con los países europeos. Y ahí Bismarck quiere meterse en Alemania. Acuérdate que Alemania nace como país en 1871, y unos 10 años después, más o menos un poco más, se produce la conferencia de Berlín. Entonces, Alemania quiere meterse en este control, entonces quiere buscar que todas estas tensiones con Bélgica se superen y se genere un reparto formal del territorio. Es decir, ya había ese reparto, ya había un control territorial de las potencias y algunos territorios todavía estaban por colonizar. Entonces, en este reparto del África se formaliza todo eso. Es como que yo ya en este departamento me he quedado con este cuarto, ¿no? Con este espacio para hacer mi biblioteca, para poder hacer las clases que ustedes me ven, pero este cuarto, este espacio, no está formalmente dividido de esa manera. Si es que tuviera hermanos, ¿no? Si es que tuviera hermanos, tendría que dividir la casa, pero yo ya ocupé este espacio para hacer mi sala de estudio. Pero esto todavía no está escrito en papel. Entonces, digamos que el reparto de África, la conferencia de Berlín, será algo más formal, escrito en papel, de todos los territorios que Europa va a controlar en ese continente. No sé si Daniel te he explicado todo lo que necesitas. ¿Me dices? Ok. Bueno, entonces, siendo las 6:30, unos 5 minutos para poder revisar sus preguntas, ¿ya? Ok, 5 minutos para revisar sus preguntas.
Muy bien, entonces hemos regresado. Vamos a pasar a ver las preguntas. En esta parte ya la práctica. Vamos entonces a compartir el material y ustedes me van a decir qué clave es, ¿ya? A ver. Oh, ok. Dice, los cambios ocurridos desde el siglo XVIII provocaron el surgimiento de diversas corrientes de pensamiento en el siglo XIX, las cuales podrían ser opuestas unas a las otras. Entre las principales ideologías que se desarrollaron destacan conservadurismo, liberalismo, anarquismo, socialismo y nacionalismo. ¿Cuál de los siguientes enunciados corresponde al pensamiento conservador? 1. Justifica el retorno a la defensa del antiguo régimen. Apoya el derecho de la autodeterminación política. Defiende el absolutismo y los privilegios de la Iglesia. Promueve la exaltación del concepto de patria. ¿Cuál será de los cuatro los que van a defender los intereses del pensamiento conservador? A ver, ¿qué dicen? ¿Qué dicen, chicos? Dice Oscar que es la A. ¿Los demás están de acuerdo? ¿Qué es la A? La clave viene a ser la A. Correcto, correcto. Muy bien, Oscar, ¿ah? Excelente. La clave viene a ser la A. Excelente. Ok. Vamos a pasar entonces a escribir que la pregunta 1 viene a ser la A. 1A. Perfecto. Bien, sigamos. Pregunta 2, ¿ya? Como reacción a la oleada conservadora impulsada por el Congreso de Viena y la Santa Alianza, se desarrollaron en el siglo XIX las denominadas revoluciones liberales. En Europa existió una mayor participación política debido a la fuerza ascendente de la burguesía y los sectores populares que reclamaron el reconocimiento de las libertades individuales. Respecto a la revolución liberal del 30, identifique una de sus consecuencias. Consecuencias del 30 es: Carlos X fue derrocado, estableciéndose la Segunda República Francesa. Asume el gobierno Luis Felipe I, restableciéndose la monarquía absoluta. Fin definitivo de la monarquía en Francia, pese al gobierno de Napoleón III. División europea en dos, el liberal occidental y el conservador oriental. Se produjeron las jornadas de febrero que acabaron con el absolutismo. ¿Cuál de estas 5 alternativas sería una consecuencia de la revolución liberal del 30? A ver, ¿qué cosa creen ustedes, chicos? Dice Oscar que es la C. Oscar dice que es la C, que es el fin definitivo de la monarquía en Francia, pese al gobierno de Napoleón III. No, 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 no es. Eso es la monarquía que se establece después del 30 es monarquía constitucional. ¿Ah? A ver, lo que va a ocurrir es que si ustedes han visto el mapa, yo les expliqué un mapa donde se va a irradiar, ¿no?, la influencia de la revolución. Se va a observar que Europa se divide en dos. La Europa se va a dividir en un liberal occidental y un liberal oriental, ¿correcto? Se propaga en Bélgica, que es, les dije, independencia de Bélgica. También hay influencia en Alemania, Suiza, en Italia. Algunas fracasaron. Entonces se va a producir que hay un liberalismo en Francia e Inglaterra y un conservadurismo en Austria y Rusia, ¿no? Porque Austria y Rusia son las que reprimen esos movimientos. Así que la clave viene a ser la 2, la D. La 2 es la D, ¿ya? Por esa división, ¿ya, chicos? Ok, vamos entonces a seguir con la pregunta 3. Vamos a pregunta 3. La 3.
La primera revolución industrial puede ser definida como un proceso de cambios constantes y de crecimiento económico continuo, promovido por la burguesía como producto de la mecanización de la producción, permitiendo posteriormente el impulso de la segunda revolución industrial. Por otro lado, ambas revoluciones tuvieron características distintas en su desarrollo. ¿Cuáles de las siguientes características podemos afirmar pertenecen a la segunda revolución industrial? ¿Será la revolución de los medios de transporte y comunicaciones? Acuérdense que hay más ferrocarriles, ¿no? Va a aparecer, pues, lo que es el tranvía. El acero es desplazado por el hierro como materia prima, como materia prima. Aplicación de sistemas de organización científica del trabajo. Innovaciones técnicas con amplia diversificación industrial. ¿Qué dicen? ¿Cuál de las cuatro empieza a lograr ser características que solamente, escuchen, solamente pertenecen a la segunda revolución industrial? Esas cuatro, ¿cuáles son las que pertenecen solamente a la segunda revolución industrial? ¿Cuál será? Dice ahí Oscar y Daniel, la B. La B dice, la B 1 y 4. Solamente hay medio de transporte en la segunda o también en la primera. Acuérdate que en la primera apareció el barco a vapor, en la segunda aparece la locomotora. Yo te puedo aceptar la 4, ¿no? Pero no es la 1, no, porque la 1 no es exclusivo de la segunda, también hay primera. ¿Cuál sería? ¿Qué sería? Va a ser la D, ¿ya? La 3 va a ser la D. Solamente, repito, solamente de la segunda revolución industrial es la aplicación de sistemas de organización científica del trabajo, que son el Fordismo y el Taylorismo. Y las innovaciones técnicas con amplia diversificación industrial es, pues, lo que viene a ser la industria automotriz, la industria llamada farmacéutica, ¿no? La industria bélica, entre otras. La D. Hay que tener mucho cuidado, chicos, ¿eh? Con eso. Bueno, vamos a la 4. Vamos a la pregunta 4. Hay que mejorar, ¿ya? Vamos a la pregunta 4. Dice, la conferencia de Berlín fue convocada por el canciller alemán Otto von Bismarck en 1884. En ella participaron las principales potencias europeas, además de Estados Unidos y el Imperio Turco Otomano, para establecer los criterios a los que debían sujetarse las potencias que buscarán intervenir en África. Identifique el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. La mayor parte del África Occidental fue repartida entre Alemania e Italia. Se estableció la libre navegación comercial por los ríos Congo y Níger. Se entregaron los territorios de Camerún, Madagascar a Alemania. La posesión territorial debe ser efectiva, informándose oportunamente. ¿Cuál creen que es la clave? En la 4. ¿Qué dicen, chicos? Bien. La E dice ahí, Daniel. Las 3 son falsas y la última es verdadera. ¿Mm? Los demás, la 4, la D, dice Oscar. A ver, la clave viene a ser la D de dinosaurio, ¿ya? 4, la D de dedo. 4 de dedo. Ujú. Esa es la clave. Voy a aprender a usar. Ok. Entonces pasemos a la última pregunta, ¿ya? La pregunta 5. La 4 de la D. A ver, vamos a ver la pregunta 5. 5.
En el contexto del enfrentamiento marítimo durante la Primera Guerra Mundial, el 7 de mayo de 1915, el transatlántico británico RMS Lusitania fue torpedeado a las 14 horas en las costas irlandesas por el submarino alemán SMU-20, hundiéndose en menos de 20 minutos, muriendo 1.198 personas. ¿Por qué el hundimiento de este barco británico fue el antecedente para el enfrentamiento posterior de Estados Unidos con Alemania? Acuérdense que en ese barco británico murieron también pasajeros norteamericanos, ¿ya? Llevaba pertrechos militares norteamericanos a Inglaterra, lo que se oponía a la neutralidad que había establecido Estados Unidos. Alemania rompió las leyes internacionales de soberanía marítima establecidas en la Convención Internacional de La Haya. Ocasionó la muerte de más de 100 civiles norteamericanos, generando una condena por parte de la opinión pública. Se interceptó el telegrama Zimmermann dirigido por Alemania al gobierno mexicano para su ingreso a la guerra. Inició la guerra submarina irrestricta establecida por el gobierno alemán contra toda embarcación del Atlántico. ¿Qué clave creen que es? 5A, dice Oscar. 5A. ¿Estás seguro? Dice que en ese barco llevaba pertrechos militares norteamericanos a Inglaterra. Ese barco es de pasajeros civiles, es un barco de transporte civil, no era un barco de transporte militar. ¿Qué clave será? La clave C, ¿correcto? Muy bien. La 5C. Lo que ocasiona, ¿sí? Lo que ocasiona, digamos que Estados Unidos esté preocupado por lo que está pasando es la muerte de pasajeros civiles en ese barco, pasajeros norteamericanos. El famoso hundimiento de Lusitania, ¿ya? Entonces la 5 es la C. Sí, correcto, 5 es la C. Sí, es la clave. Bueno, entonces, y con esto ya estamos cerrando. No sé si tiene alguna pregunta hasta acá. ¿Tiene alguna duda? ¿Alguna inquietud? Aún tenemos un minuto, creo, para poder hacer una pregunta o una inquietud. Si no, digan todo conforme. ¿Todo está claro? Ok, perfecto. Bueno, entonces, sería hasta acá la clase. Hay que ir ya viendo que estamos casi ya en las últimas semanas de enero. Y bueno, ya queda poco tiempo para acabar el ciclo, ¿no? El ciclo, ¿no? Aprovechar estas clases virtuales, ustedes son los responsables de este último tramo. Ya vienen, ya vienen los demás temas que son un poquito más complicados, así que hay que ir repasando, estudiando, ¿no? Todo lo que falta, ¿no? Bueno, entonces eso sería todo. Y nos vemos hasta la siguiente semana, ¿no? La siguiente semana continuamos con las clases, que es el día 26, el último viernes de enero. Uf, ya se va enero. La última clase de enero es el próximo viernes. Listo. Nos quedamos hasta acá. Chau, chau. Cuídense.